Hola, ¿cómo estás? Pues mira, te platico. Este es un pequeño video, nada más para mostrar el funcionamiento del proyecto. En este caso, pues bueno, es un proyecto de visualización de datos y es derivado de una base de datos, me parece que de cobranza. Esta base de cobranza la descargué o como de... dice riesgo crediticio. La podemos ver, yo creo que por acá, mira. Ajá, aquí está. Análisis de riesgo crediticio. Esta base de datos, o esta data más bien, la descargué de la plataforma Kaggle, que si no sabes, pues bueno, es una página donde puedes descargar datasets de datos de diferentes temáticas. Entonces, pues bueno, este proyecto consiste en la visualización de un dashboard para el área de cobranza. Y bueno, aquí te platico más o menos cómo se hizo el proyecto. Desde el cimiento de las bases de datos hasta el proyecto final, que es la visualización, ¿no? Toda la base de datos quedó alojada en una plataforma de cloud, en este caso, pues Microsoft Azure. Lo alojamos todo en grupo 1, que es básicamente un contenedor. En este contenedor tenemos el servidor de base de datos, que es donde alojaremos o donde alojé más bien la base de datos. Y también tenemos un Data Blob Storage, se llama, que es básicamente un contenedor de los datos. En este caso utilicé CSVs. Como te mostré al principio, esta es la data completa, análisis de riesgo crediticio, como puedes ver, pesa 339 kilobytes. Esta data se normalizó. ¿Para qué? Para que de esta data grande, entre comillas, pues sacamos 12, 11 tablas más, ¿no? Canal, solicitud y demás. Ahorita te platico un poquito más de esta. Pero en esencia lo que se hizo es de esa data grande o de ese archivo grande, pues lo dividimos en tablas más pequeñas. Esas tablas más pequeñas son las que alojamos aquí en Azure también. Son estas, todos son CSVs. Esto con la finalidad de desde aquí alimentar la base de datos, que es la que tenemos acá, ¿no? Este proyecto se puede hacer de manera local, en una máquina local, on-premise se llama, o en cloud, en este caso Azure, pero también hay otras plataformas como Oracle, últimamente Google también, o inclusive AWS, ¿no? Que también suena como fuerte. Esto se recomienda más cuando van a ser proyectos grandes, escalables, para una empresa, por ejemplo, un negocio mediano, digamos. Para uno pequeño, sin problema se puede seguir utilizando de manera local. En este caso, yo utilicé para conectarme a la base de datos el cliente SQL Server Management Studio. Podemos utilizar otros clientes como Oracle, inclusive MySQL, pero en este caso como Azure y SQL Server Management son de Microsoft, bueno, intuí que la compatibilidad entre sistemas pudiera ser un poquito más fácil o llevadero. En este caso tenemos dos conexiones, la que es mi PC local, vamos a intentarlo desde aquí, nada más como para evidenciar la diferencia. Aquí se conectó muy rápido en el entendido de que mi cliente SQL Server se está comunicando directamente con mi servidor local de mi computadora. Entonces, pues es más rápido. Pero podemos ver que no tengo ninguna base de datos aquí, entonces me voy a desconectar, me vuelvo a conectar, pero en este caso voy a solicitar que sea a mi servidor de base de datos en Azure. Aquí está. Proyecto Sistema Sinfonube, SQL Server y Proyecto Nube, ¿no? Que es como lo nombré, que aquí lo podemos ver. El servidor, Proyecto Sistema Sinfonube y la base de datos BD Proyecto Sistema Sinfonube, que a su vez
se encuentra alojado dentro del servidor proyecto de sistemas Infonube. Reitero, es el que tenemos acá. Aquí se me pide una contraseña. Listo. Aquí sí pudiera llegar a tardar un poco más en el entendido de que se está conectando vía remota a la plataforma, discúlpame, de Azure. Entonces la conexión va a depender del internet, del ancho de banda que tengamos. Pero mira, aquí ya podemos confirmar el servidor. Y si abrimos las bases de datos, aquí ya nos aparece BD, Proyecto, Sistemas Infonube, que es la que tenemos acá. BD, Proyecto Sistemas Infonube. Si la abrimos en tablas, ya podemos ver todas las tablas que tiene la base de datos. Déjame mostrarte cómo se construyeron las tablas. Aquí está, creando tablas. Listo, mira. Aquí está, creamos la tabla género. Aquí están sus columnas, ID género, género. Creamos score crediticio, tipo de financiamiento, canal solicitud y demás. Que son los CSVs que te mostré al principio. Y son los que están alojados en el Blob Storage de Azure. Son los que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, así básicamente se construyeron las tablas. Aquí tenemos nuestra tabla principal, que es cuenta préstamo. En esencia es nuestra tabla de hechos, es donde ocurren pues básicamente todas las transacciones. Y aquí vienen las conexiones con todas las otras tablas. Una vez que ya creamos o que creé las tablas, lo que hicimos o lo que hice después es alimentar esas tablas que pues, ya creamos. Aquí básicamente se crean como la encriptación, las contraseñas. Aquí se hace la conexión con el Blob Storage. Y acá más abajo ya se empiezan a alimentar las tablas con los CSVs que te mostré hace unos minutos. En esencia lo que estamos diciendo es hazme una carga masiva. Esto hazlo a la tabla de género. Esto hazlo desde el CSV género, que es el que tenemos acá. Listo. Es básicamente este es el que estamos trayendo, ¿no? Y esto hazlo desde mi recurso de mi Blob Storage. El formato es CSV. Y esto hazlo a partir de la fila 2. ¿Por qué? Porque en los CSVs, género, aquí es una tabla muy pequeñita, pero mira, en esencia aquí vienen los encabezados en la primera fila y la data empieza a partir de la segunda. Como no queremos traer los encabezados, sino nada más la data, pues por eso le decimos que a partir del segundo renglón o la segunda fila. Este proceso lo hacemos con todas las tablas, todas estas que ves aquí, lo hacemos igual. Una vez que ya creamos o alimentamos todas las tablas, lo que hacemos es el debido testeo. ¿Cómo lo hice? Pues estas son ya desde consultas muy pequeñas. Mira, podemos ver aquí. Aquí básicamente lo que le estamos pidiendo es nombre, apellido y correo electrónico de la tabla clientes. Y aquí viene. Vamos a traer todo desde la tabla de productos. Vamos a traer los distintos estados de crédito, que es activo y atrasado. Aquí provincia y país desde la tabla de unidad gráfica. Y acá abajo ya vienen consultas un poquito más robustas. Y aquí básicamente lo que estamos diciendo es tráeme el nombre, el apellido, el score crediticio y el género. Esto hazlo desde la tabla clientes.
le ponemos un alias de C. Esto es necesario por cuestión de sintaxis al momento de hacer un join, que es en esencia esta combinación de tablas. No sé si te acuerdas de estos famosos diagramas de Gantt. Eso es básicamente un join. Y entonces le estamos diciendo, tráeme todo esto desde clientes, ponle un alias de C a la tabla clientes y luego júntalo con la tabla score crediticio con un alias de SC, donde el ID de score crediticio sea igual al ID score crediticio, pero uno de clientes y el otro de score crediticio. Y a eso mismo hazle otro join, es decir, vuélvelo a juntar con la tabla género, con el alias de género, donde el ID género de cliente sea igual que el ID género de género, ¿no? Entonces, aquí ya me está trayendo lo que es nombre, apellido, score crediticio y género, que es básicamente lo que estamos pidiendo acá arriba en la primera línea. Acá también traemos otra consulta. Ay, discúlpame, es que no subrayé toda la consulta. Listo. Aquí estamos pidiendo nombre, apellido, ID cuenta, ID producto y producto. Aquí también trabajamos con unos join. Como puedes ver, son consultas un poquito más robustas. Aquí lo que estamos pidiendo es la cantidad de desembolsos por tipo de desembolsos. En este caso, si le transfirieron al cliente por wallet, por efectivo o por transferencia. Aquí, como pudimos ver, todas las consultas se ejecutaron sin ningún problema. Esto es importante hacer este tipo de testeos después de hacer la carga para confirmar que la base de datos esté trabajando de manera correcta. Luego, como este proyecto estaría pensado, por ejemplo, para un área de cobranza, pues los cobradores no se van a meter a hacer consultas a la base de datos para ver qué clientes están en atraso y quiénes no. Entonces, lo que hice aquí fue crear unas vistas. En esencia, las vistas son básicamente como preconsultas ya hechas para que uno no se tenga que estar metiendo a escribir el código, sino que uno crea el código, se guarda, entre comillas, en una vista, para que al momento de que uno necesite consultar los datos que fueron guardados en esa vista, ya no tenga que meter todo el SQL. Cuando digo todo el SQL me refiero a escribir toda la sintaxis, sino que ya nada más eh, teclea la vista. Entonces aquí básicamente lo que es vista cartera trazo, estamos pidiendo el monto total de la cartera vencida, estamos pidiendo el monto total, pero por motivo de crédito. Con esto de motivo de crédito lo vas a ver en unos momentos más, pero es en esencia el para qué pidieron el crédito, para un crédito automotriz, para a lo mejor una moto, a lo mejor un electrodoméstico. Aquí en canal de desembolso, igual el total por tipo de desembolso. También tenemos lo mismo, total por región. Tenemos varios estados o ciudades. En este caso, los datos vienen de Argentina. Entonces, pues bueno, nos trae ciudades como Buenos Aires, entre otras. Aquí vienen todos los inner join. Es lo que te platicaba hace unos minutos. Básicamente es la conjunción de varias tablas a la vez. Acá abajo tenemos una situación similar a la primera, pero en lugar de trabajar con la cartera, es decir, con montos, trabajamos con los clientes que están en atraso. Ahorita vas a notar para que te va a hacer un poco más de sentido. Pero bueno, después de crear las vistas, hacemos lo mismo del testeo, pero en este caso con las vistas. Y es lo que te decía. Puedes ver acá todo el código que se hace y lo guardamos aquí. Create View, vista cartera trazo y vista clientes a trazo. La ventaja de utilizar las vistas es que ya quedan guardadas esas consultas. Lo podemos ver desde acá. En View nos aparecen estas dos vistas. Y en lugar de volver a consultar todos esos datos cada que necesitemos,
solo ejecutamos la vista y ya nos trae todo lo que solicitamos. El monto de la cartera vencida, monto del crédito, motivo y demás. Puedes notarlo y aquí es básicamente lo mismo, pero en lugar de por tipo de crédito o tipo de desembolso, es por cliente. ¿Ok? Y todo esto, lo que te decía hace unos minutos, pues un ejecutivo de cobranza, un agente telefónico, pues no se va a meter directamente a hacer las consultas a una base de datos para ver qué clientes están en atraso y quiénes no. Entonces aquí la estrategia que utilicé pues fue conectarlo a un Power BI. Este Power BI es un visualizador de datos que básicamente lo que trata, creo que por acá ya lo tenía guardado, lo que trata es de hacer accesible la información a puestos o consultas que no son técnicas. Ahorita te voy a hablar un poquito más de este dashboard, pero mire, inclusive aquí en la documentación, vistas y dashboard. Después de que ya construimos toda la tabla o todas las vistas, toda la base de datos, aquí viene un poquito la documentación, que es lo que te acabo de mostrar. Viene el testeo, después tenemos que hacer la conexión de Azure con Power BI. Y aquí está, a ver si lo puedes ver un poco mejor. Aquí básicamente seleccionamos obtener datos. Usualmente lo que se hace de manera manual es importar un archivo de datos Excel, pero aquí para hacerlo de manera automática nos conectamos a Azure, le damos en conectar y aquí Power BI nos pregunta cuál es el servidor y el nombre de la base de datos, que fueron los que yo te mostré al inicio. Nos permite importar, que es básicamente cargar toda la información de la base de datos al Power BI, o el Direct Query. En este caso específico, yo lo seleccioné como Direct Query. ¿Por qué? Imagínate que un cliente paga y ese pago ya se ve reflejado en la base de datos. Esta opción lo que nos da o la ventaja que nos da es que la base de datos se actualiza con el pago del cliente y esa actualización lo que hace es también actualizar nuestro dashboard de Power BI. Es decir, no tenemos que estar haciéndolo nosotros manual. ¿Esto qué ventaja tiene? Imagínate que le marcas a un cliente. Este cliente paga, ya se actualiza el pago en la base de datos, pero como todavía no has actualizado de manera manual el reporte, le vuelves a marcar a ese cliente. Pues ese cliente obviamente se va a molestar porque te va a decir, oye, yo ya pagué. Entonces, al momento de nosotros conectarnos a la base de datos con esta alternativa, Direct Query, lo que hacemos es actualizar el dashboard de manera automática con los datos que están en la base de datos. ¿A qué me refiero? Se va a actualizar el pago en la base de datos y en automático se va a actualizar el dato en Power BI. Entonces en Power BI el agente de cobranza ya no va a seguir viendo al cliente que acaba de pagar porque se actualiza en automático con esta opción. Si tú lo haces con importar, hay que estar actualizando de manera manual el reporte en Power BI y pues vamos a generar molestias a clientes en el entendido de que este es un proyecto que sí se podría implementar en un área operativa real. Ya posterior a la conexión, pues bueno, nos encargamos de cargar aquí las vistas, seleccionamos, aquí están, cargamos y ya las vemos aquí en el Power BI. Y aquí en el Power BI ya podemos ver, mira, si quieres te lo muestro por acá, ya lo vamos a ver aquí todo construido. Es básicamente un estatus general de cartera de crédito y aquí podemos ver distribución de deuda vencida por canal. Nos va a decir del total de la deuda cuánto más o menos se desembolsó en efectivo, billetera virtual, lo que es wallet o transferencia. Aquí quizá pudiera ser un patrón interesante de explorar. Te voy a explicar por qué. Cuando un cliente se le desembolsa por transferencia, pues es evidente que es un cliente bancarizado.
uno pensaría que las personas que más dejan de pagar sus créditos son aquellas que trabajan en efectivo, porque a lo mejor tienen negocios, un negocio informal me refiero, o trabajan por su cuenta, es decir, no están bancarizados, entonces su ingreso de alguna manera es menos seguro que una persona que sí está bancarizada. Eso pensaría uno, que las personas que trabajan en efectivo deberían de ser más en cuanto al término de deudores que personas que sí están bancarizadas. Aquí lo vemos al revés. Las que deben más son las personas bancarizadas. Ahí es un patrón interesante que si nos metemos un poco más a fondo, podríamos investigar por qué. Pero este es otro tipo de análisis. Aquí básicamente nada más le queremos dar al ejecutivo de cobranza un estatus general de la cartera, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto traigo total en deuda? Más o menos cómo se reparte por canal de desembolso la deuda, en porcentaje del total y en dinero, ¿no? Acá es lo que te decía, mira, distribución por motivo de crédito. Viene el préstamo personal, electrodoméstico, celular y demás. Aquí podemos ver que los que más deben son los que solicitaron un préstamo personal, algún tipo de emergencia y demás, seguido por electrodomésticos, a lo mejor compraron una lavadora, alguna situación así. Y aquí en la parte de abajo viene deuda por región. Mira lo que te decía, está Buenos Aires con casi 17 millones. Aquí, como no tenemos longitudes ni latitudes, tuve que hacer así el mapa. Sin embargo, si llegaras a tener latitudes y longitudes de las ciudades, aquí podrías hacer un mapa tal cual, un mapa geográfico, ¿no? Pero esto es como la generalidad para que el ejecutivo de cuentas vea a primera instancia qué es lo que está pasando de manera general con el departamento. Aquí parece un poco arco iris porque no tenemos o no implementé una paleta corporativa. En este caso, ya implementándose en una empresa real, un negocio real, pues ya se utilizarían los colores del negocio, ¿no? Más por una cuestión de diseño. Pero la funcionalidad, pues aquí está. Todo esto es configurable. Se puede configurar de acuerdo a lo que solicite el área de negocio. Quiero ver a lo mejor también el otro tipo de montos, quiero que el acomodo sea diferente. Aquí ya dependerá de los clientes. Con clientes me refiero al departamento que vaya a utilizar el aplicativo. Y aquí en top de clientes deudores podemos ver de mayor a menor los clientes que más deben. Esto con la finalidad de que el ejecutivo de cobranza pueda ver cuáles son los clientes entre comillas más importantes de recuperar. Aquí yo los acomodé por monto de deuda, los que deben más, pero si el cliente, me refiero al área de cobranza en este caso, quisiera saber cuáles son los clientes más importantes de recuperar de acuerdo a los días de atraso, pues bueno, los podríamos acomodar de mayor a menor de acuerdo a días de atraso. En este caso yo lo hice por monto. Aquí nada más trae el correo electrónico, porque la base de datos, como no es propia, pues no trae números telefónicos. Y podemos ver que los correos pues son inventados, no son reales. Pero aquí podríamos implementar un campo de número telefónico para que el ejecutivo de cobranza pueda tener aquí a primera vista el contacto o el número telefónico del cliente para que pueda marcarle sin tener que entrar a buscar su expediente ni demás. Este es más bien un dashboard operativo. Vemos más o menos cómo estamos en general en el área. Vamos a hacer la cobranza. Pues rápido. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuál es su contacto? ¿Cuál es el monto de la deuda? Los días de mora, el motivo de crédito y de dónde es. Esto flexibiliza mucho los tiempos de la gente. Reitero, porque no se tiene que meter a ningún lado a buscar el expediente, sino que desde la base de datos ya estamos trayendo toda la data que el ejecutivo necesitaría. Y pues bueno, en esencia, así es como concluye toda la implementación, desde la construcción de el servidor, en este caso aquí el servidor, la base de datos,
el repositorio o el contenedor que va a alojar la data hasta cómo lo trabajamos en Power BI. Como esto ya es una implementación real, pues bueno, evidentemente el ejemplo que te ponía hace rato, en cuanto la persona paga y el pago se ve actualizado en la base de datos, vamos a decir que le cobran al señor Norris, bueno, pues este señor Norris en automático va a desaparecer de aquí, porque reitero, esa era la finalidad de nosotros configurar el Power BI con Direct Query, con la diferencia de que Direct Query, te reitero, se conecta directo al motor de la base de datos. Entonces va a mostrar los datos que hay en la base de datos de manera, vamos a decir, en firme o entre comillas, en tiempo real. Si yo le doy importar, básicamente aquí en Power BI vería todos los datos que están en la base de datos, pero si llega a haber alguna actualización en la base de datos, yo no lo voy a ver aquí reflejado de manera inmediata, sino que voy a tener que actualizar de manera manual el dashboard. Entonces, nada más ese es el comentario de por qué se conectó desde acá. Y bueno, pues eso sería todo en este caso. Te voy a dejar la liga con la documentación, que es la que tengo acá. Después de hacer toda la normalización y la conexión de la base de datos, tenemos esta arquitectura tipo estrella de la base de datos. Te la voy a dejar también. Vienen cómo se crearon las vistas, los datos de conexión. Esos por seguridad, pues no te los voy a subir. Pero si te interesa saber cómo se crea el servidor y demás, también te lo voy a dejar. Aquí vienen todos los SQLs que se hicieron y los CSVs. Entonces ahí viene toda la documentación. Y pues bueno, en este caso ya sería todo por ahorita. Te agradezco.